Bienvenidos a la clase 7.7 del curso de Matemáticas Especiales. Entonces en esta clase vamos a continuar con la ecuación del calor cuando la condición de frontera es un cilindro en donde la temperatura tiene valores distintos, no necesariamente iguales a cero. Entonces recordemos que la solución del problema de la ecuación del calor, la segunda derivada de U con respecto a X igual a 1 sobre delta, esta constante de difusión de U de T, donde recordemos aquí pues hay un cilindro, o sea la X varía entre 0 y L, un cilindro de longitud L. Entonces tenemos las condiciones iniciales. U de x0 debe ser f de x, esa es la distribución de temperatura, y la condición en los extremos es que U0 en T se mantiene constante, T1, y ULT se mantiene constante y debe ser T2. Entonces recordemos aquí esta constante de difusión está dada en términos de este coeficiente kappa dividido por el calor específico por la densidad del material de la barra que estamos considerando. Entonces esta era la ecuación del calor y esta era la situación ahora más general donde los extremos varían de acuerdo con esta temperatura. Entonces recordemos que la solución puede obtenerse de la siguiente manera, siendo U de x igual a otra función auxiliar U1 que va a satisfacer una condición muy similar a la primera, pero con temperaturas en los extremos iguales a 0, más una cierta función que llamábamos Bx, que depende de una variable, donde Bx va a estar dada por T2 menos T1, la diferencia, esta es una línea recta que pasa por los puntos T1 y T2 en 0 y en L. Entonces habíamos visto que la ecuación de esta línea recta está dada por esta función Bx. Y entonces U1 de x es una función que resuelve el siguiente problema, que resuelve el problema pues que ya sabemos resolver, es decir, es la misma ecuación diferencial, 1 sobre delta, aquí es 1 con respecto a t, pero está sujeta entonces ahora a las condiciones iniciales. Estas condiciones iniciales van a ser 1 de xt, ya va a ser f menos b de x, y vamos a tener que 1, 0t va a ser 0, lo mismo que u en lt. Esas dos funciones tienen que ser 0, aquí delta pues es el mismo delta, que depende de las condiciones del problema. Muy bien, entonces esa es la solución. Entonces muy sencillo, el procedimiento es cuando la temperatura en los extremos ya no es constante 0, sino que toma valores T1 y T2, entonces primero construimos esta función auxiliar b de x. Esta es una función auxiliar, de acuerdo, que se ve que es una línea recta que en el punto 0 pasa por T1 y en el punto L pasa por T2, y después construimos, entonces resolvemos la ecuación para una función 1, ¿cierto? Después de haber construido esta b, entonces resolvemos para 1 esta ecuación diferencial, que es la misma, solamente que aquí varía, esta sería la condición inicial de la ecuación, estas serían las condiciones de frontera en los extremos, son nuevas condiciones para los puntos 0 y L, y este es el problema que sabemos resolver con la misma constante delta que ya teníamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo concreto. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Este corresponde a las notas del curso virtual, al ejemplo 652. Entonces este ejemplo nos dice lo siguiente.
les dice que la temperatura de una barra cilíndrica de aluminio está dada inicialmente por una función f de x igual a 10x2. Entonces aquí la longitud de la barra va a ser una unidad, la longitud es, digamos, 1 metro. Entonces está dada inicialmente por esta función 10x2. Ahora las temperaturas en los extremos se mantienen fijas. Las temperaturas en los extremos van a ser, queremos que en 0, en todo T la temperatura sea 0 grados, va a ser 0 grados, y en L vamos a tener una temperatura de 10 grados centígrados constante en el extremo derecho. Entonces, la pregunta es, queremos hallar la función de temperatura en cualquier instante t. O sea, queremos hallar en cualquier punto y en cualquier instante la función u de xt. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿quién es la función b de x? La función b de x entonces va a ser una recta que pasa por 0 y en 1 pasa por 10. Entonces va a ser la recta 10x. ¿De acuerdo? Como se muestra aquí en la figura. Muy bien, esta es la recta 10x. Bueno, delta lo sacamos de una tabla. Delta sabemos que es una barra de aluminio. El delta entonces es, según los datos de una tabla, es 0.83 por 10 a la menos 4. Esto tiene unidades de metro por segundo. Este coeficiente de difusión. Y debemos resolver entonces el problema en donde hay que computar los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces recordemos cómo era la forma. Vamos a resolver el problema entonces primero para la función 1. Entonces para la función 1 de xt, esta función, recuerden entonces, esta función, la solución va a ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, bn seno de n pi x sobre L por E a la menos delta, que es este coeficiente, por n pi al cuadrado por t. Entonces tenemos esta forma que tiene la solución. Entonces recordemos, bn se corresponde a los coeficientes de la función, en este caso que sería f de x menos b de x, según discutimos, ¿cierto? O sea, los coeficientes entonces van a ser 2 sobre L, 2 sobre 1, integral entre 0 y L, es decir, integral entre 0 y 1, de, aquí voy a escribir entonces f de x menos b de x, ¿de acuerdo? O sea, esto es 10x2 menos 10x, esto pues multiplicado por el seno de n pi x sobre 1, ¿de acuerdo? O sea, por el seno de n pi x, entonces esto es igual, va a salir este 10 factor común 20, integral entre 0 y 1, de x2 menos x por seno de n pi x de x. Muy bien. Entonces aquí tenemos, muy bien, esta integral entonces va a ser igual a 20 veces, y aquí tenemos menos 2, más 2 veces coseno de n pi, dividido entonces por pi 3 n 3. Esta integral pues entonces la hemos computado con GeoGebra y vamos a entonces, pues ya la evaluamos entre 0 y 1. Entonces este paso lo voy a omitir, lo hemos hecho varias veces. Pues entonces lo que aquí queda, recordemos que el coseno de n pi
ecuación es menos 1 la n, esto alterna, entonces ya este análisis lo hemos hecho, entonces voy a saltarme algunos pasos. Si hay alguna duda, pues ustedes pueden mirar las lecciones anteriores donde se discute este caso. Esto sería menos 80, entonces lo que queda sobre pi3n3, cuando n es impar, y va a ser 0 si n es par. Muy bien. Entonces, nos queda que la solución entonces sería, la solución finalmente estaría dada por, entonces la solución estaría dada por, entonces sería esta función u de xt igual entonces a 10x, entonces recordemos, la función u es entonces la función 1, recordemos esta es la función b de x más 1 de xt, y aquí entonces vamos a, esto es 10x, entonces vamos aquí a escribir la función, entonces según estos coeficientes que computamos, pues sería entonces una función que recorre sobre los impares, que son los únicos coeficientes, n1, 3, 5, etcétera, hasta infinito. Entonces queda este coeficiente menos 80 sobre pi3 n3 seno de n pi x por e a la menos delta. Aquí este delta, entonces recordemos, es 0.83 por 10 a la menos 4. Falta de espacio, lo voy a dejar indicado como delta, menos delta n pi al cuadrado por t. Muy bien, esa sería entonces la solución de la ecuación. Vamos a ver una simulación en Maple del programa, del problema anterior. Aquí entonces he programado una función que la llamo e-calor. Toma como argumentos la función de temperatura inicial, la longitud de la barra, el coeficiente de difusión de la barra, las temperaturas T1 y T2 en los extremos, y n es un entero que va a dar el número de términos en la serie de Fourier que se van a computar. Obviamente, pues un computador no puede computar infinitos términos, pero con 20, 30 términos se logran aproximaciones muy buenas. Entonces la función de calor es una rutina que está aquí. Para los que sepan algo de programación, pues simplemente lo que estoy haciendo es seguir el algoritmo explicado en clase y simplemente escribirlo en el código de Maple. Y aquí entonces más abajo tenemos una animación. El Maple lo que nos va a presentar es una animación de esta función calor para este caso particular. Entonces vamos a tomar una temperatura dada por una función 10x2, una barra de longitud 1, una barra de aluminio con coeficiente de difusión 0.83 por 10 a la menos 4, temperaturas 0 y 10 grados en los extremos, y vamos a tomar 20 términos de la serie de Fourier. Aquí se ve la distribución original de temperatura. Piensen ustedes si quieren que esta es la barra, ¿cierto? Que está aquí, está abajo, y esta es la temperatura sobre la barra. Entonces vamos a ver qué ocurre. Aquí estamos en T igual a 0 en el reloj. Vamos a empezar a correr y miren entonces que la temperatura empieza a uniformizarse a lo largo de la barra. Por ejemplo, si nos detenemos en este punto, después de 1763.5 segundos, es casi la recta que describe la función b de x, digamos. De hecho, pues este va a ser el límite, efectivamente, como se puede ver de manera gráfica, ¿cierto? La función va, aquí es prácticamente indistinguible de la recta b de x igual a 10 por x. Entonces podemos detener el tiempo ahí. Si ustedes quieren, vamos a repetir la simulación un poco más rápido. Entonces, volvamos a iniciarla. Aquí estamos esperando pues a que el programa compute 20 términos de la serie de Fourier y vamos a darle, ahí está. Nuevamente entonces la temperatura empieza a converger, la función temperatura, hacia la función b de x, que es la función lineal con la que hicimos el ajuste para resolver nuestro problema.
Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase 7.7 y los invito a que continúen viendo la clase 7.8 de este curso de matemáticas especiales. Muchas gracias.